En el nombre de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura de los documentos llegados a la Secretaría. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos, voy a acercar un poquito esto. Tenemos, en primer término, comunicación del Ministerio de Cultura de las Artes y Patrimonio, confirma la asistencia de la señora ministra, doña Alejandra Pérez Lecaros, del señor Juan Carlos Silva y del señor Emilio de la Cerda, su secretario de las Culturas y las Artes y secretario de Patrimonio Cultural. Gracias a alguna de las... ¿Sí? También tenemos, señor presidente, un reemplazo en el día de hoy. El diputado señor Calisto reemplazará al diputado señor Verdesi por esta sesión, por segunda vez. También la señora Carmen Romero, quien es directora ejecutiva de la Fundación Teatro Amil, solicita ser recibida en audiencia, Teatro Amil, con objeto de presentar el próximo festival, el proyecto Teatro en la Educación y otras líneas de trabajo, años 2018-2019, señor presidente. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social hace llegar un oficio por el cual informa acerca de la publicación de trabajos ganadores del concurso de tesis. Tu tesis cuenta para el desarrollo social inclusivo. Eso es todo, señor presidente. Gracias. ¿Alguna de las señoras y señores diputados tiene observaciones respecto de la cuenta? ¿No? Muy bien. Ministra, con su permiso, si nos permite, vamos a resolver un asunto previo. Luego le damos la palabra para continuar con la sesión que quedó pendiente, parte que pendiente de la reunión anterior. Habíamos solicitado, o habíamos acordado solicitar a la Comisión de Constitución que se le envíe, a la sala más bien, ¿no? Exacto. Que se nos envíe un conjunto de reformas constitucionales que se encuentran hoy día radicadas en la Comisión de Constitución. Yo quisiera dar lectura a los proyectos, obviamente el contenido y el detalle lo tendremos que ver en específico, para efectos de ratificar el acuerdo adoptado la semana pasada o anterior. Se trata de la reforma constitucional que reemplaza la denominación de Isla de Pascua por la Rapa Nui, la que sustituye la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por Rapa Nui, la que reconoce a los pueblos originarios el carácter multicultural de la nación chilena, que está despachado por la Comisión y se remite a la Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la reforma constitucional sobre patrimonio histórico cultural de la nación, la reforma constitucional que consagra dominio público sobre recursos genéticos, reconoce derechos sobre conocimiento a comunidades indígenas, la que establece una reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de Chile, la que modifica el artículo 19, número 25 de la Constitución Política con objeto de establecer como deber del Estado la protección del patrimonio natural y cultural, y la reforma de la Constitución Política estableciendo como garantía constitucional el derecho a la cultura. Estas son las reformas que solicitaríamos a la Comisión de Constitución que sean remitidas a la Comisión de Cultura, sin perjuicio que después lo va a tener que ver esa comisión, que es la comisión técnica, ¿no? Sí, claro. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Ministra, le agradecemos. ¿Más cerca? Ah, perfecto. Sí, teníamos previsto recibir en la siguiente sesión al presidente del Consejo Nacional de Televisión. Si les parece, podríamos recibir o invitarlo al presidente del CNTV y posteriormente para el lunes siguiente en la sesión en Santiago a la presidenta de la Fundación Teatro Amil. ¿Habría acuerdo? ¿Puedo mandarte un mail? Sí, así se acuerda. A tu mail del Congreso. Una pregunta. Diputado. Cuando recibimos a estas personas, ¿tiene un límite de tiempo? Prudencial. Prudencial. Pedimos siempre que tomen nota de que es una comisión que tiene tiempo. Sí. Bien. Habíamos quedado en la sesión anterior con la parte de las preguntas que le formulamos a la ministra y al equipo de subsecretarios. Le agradecemos una vez más a la ministra que nos acompañe hoy día. Le ofrecemos la palabra para que en uso de un tiempo prudencial nos pueda responder. No, el tiempo que usted quiera, ministra. 1, 2, probando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien cerca porque si no, no se va a escuchar. Más cerca todavía. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Presidente, hemos venido con los subsecretarios a responder las inquietudes que ustedes nos plantearon hace un par de semanas
en Valparaíso. Queremos partir diciendo que para nosotros el poder dar respuesta a las inquietudes de ustedes de los temas más centrales que como ministerio queremos abordar. Queremos escuchar, queremos dialogar y poder llegar a acuerdos y a unidad en torno a los puntos que como ministerio y como país queremos sacar adelante. Les agradezco esta oportunidad que nos dan y también les pido toda la ayuda y la colaboración posible para poder trabajar en este tema que es tan fundamental. Cuando hablo de unidad, también me refiero al tema de la descentralización, porque creo que la única forma de estar unidos es poder abordar como país los lugares que están más desposeídos. Y en eso vamos a hacer un empeño especial en poder llegar a los rincones donde la cultura no llega y entendiendo como cultura todas las manifestaciones que sirvan a la gente para desarrollar su espíritu. Quiero en este momento también dejar con ustedes al subsecretario Juan Carlos Silva con las preguntas que ustedes le hicieron en Valparaíso. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los demás miembros de la comisión. Como bien decía la ministra, como bien lo expusimos en la comisión en la sesión anterior, estos primeros semanas o días nos han tenido abocado a la implementación de la nueva institucionalidad cultural, pero ciertamente el desafío no se agota ahí y existe un programa de gobierno, existen necesidades propias de los departamentos, de las unidades de nuestra institución y por lo tanto también estamos abocados a eso y tratando de ser bien concretos sin perjuicio de otras preguntas que puedan surgir. La idea nuestra es después complementarlo con el ámbito patrimonial que pueda exponer respecto a esas preguntas también el subsecretario del Patrimonio, exponer ciertos temas de las preguntas bien concretos. En un primer lugar, se nos preguntó sobre la estructura regional que contempla el nuevo ministerio. Estaba preocupado, perdón si no hago referencia al diputado específico porque se repitieron algunos casos y puede ser injusto no mencionar a todos quienes están detrás de las preguntas, pero créannos que recogimos todas las consultas, que es lo relevante. Entonces se nos preguntó sobre la estructura regional que contempla el nuevo ministerio, decir que desde ya está en trámite el decreto que designa a los nuevos seremis. Por primera vez existen seremías propiamente tales en cada región. En cada región hay una Secretaría Regional Ministerial a cargo del seremi como colaborador directo del intendente que está dependiendo administrativamente de nuestro ministerio. Adicionalmente existen los consejos regionales de las culturas, las artes y el patrimonio, que son, por decir, los continuadores en espíritu legales de los anteriores consejos regionales que existían también en la anterior institucionalidad. Sin embargo, se potencia esta figura porque anteriormente existían unos consejos nacionales y consejos regionales y consejos consultivos regionales. Finalmente se potencia la figura del consejo regional propiamente tal para darle las funciones, darle más fuerza a sus funciones y no prescindir de los consejos consultivos regionales, que son los que van a estar encargados de establecer, la ley le llama la estrategia quinquenal regional de cultura. ¿Ya? A lo mejor hay que revisar la denominación de estrategia porque hasta ahora lo que ha venido trabajando la institucionalidad cultural son las políticas nacionales, quinquenales de Estado en cultura, con las políticas regionales también que son quinquenales y propias de cada región. Ciertamente el espíritu de la denominación estrategia nos hace pensar que busca efectivamente referirse a la política cultural regional, y lo hemos conversado también con el Departamento de Estudios de nuestra institución, y hay un desafío de manera de que esta función no desordene como ha venido operando algo que es positivo, que son las políticas regionales de cada una de las regiones con sus particularidades y sus principios propios que obviamente alimentan la política nacional aplicable a todo el país. Después, a nivel también regional, y ahí el subsecretario del Patrimonio puede después profundizar más, pero está el Servicio Nacional del Patrimonio que se va a desconcentrar territorialmente con direcciones regionales, con un director regional en cada región, que también es un proceso inédito para la institucionalidad cultural que no tenía esa figura anteriormente. Respecto a la dependencia administrativa,
del Servicio Nacional del Patrimonio, yo creo que su secretario puede profundizarlo, pero es un servicio con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿ya? Desconcentrado, como dije anteriormente. También en materia de más contingencia, se nos preguntó respecto al proyecto, creo que fue por su intermedio presidente el diputado Labra, sobre el proyecto Fomento a las Artes Escénicas que está en tabla para mañana. Y bueno, ahí decir que el espíritu es similar a lo que ha ocurrido con la tramitación de la institucionalidad cultural. Acá hay cosas de Estado que, tal como se ingresó en el primer gobierno del presidente Piñera el proyecto de Ministerio de Cultura y se continuó con la administración de la presidenta Bachelet, nosotros entendemos que este proyecto tiene que también dársele esa visión sin perjuicio de ciertas observaciones o perfeccionamientos que pueda tener en su detalle, en su estructura, que también yo creo mañana de ser el caso estamos disponibles para ahondar. Respecto a la internación y salida de bienes culturales, también existe ahí, y es un ámbito interesante de trabajo común, no se había dado generalmente que bajo un mismo alero o paraguas ministerial para las artes y el patrimonio pudiéramos trabajar en conjunto, por así decirlo, ambos sectores, bajo la supervigilancia de la máxima autoridad ministerial, en este caso a la ministra. Por lo tanto, hay un desafío de abordar lo que es tanto los bienes patrimoniales, propiamente tal, que tienen que entrar o salir del país, como también lo que tiene que ver con las obras de arte. Hoy día una obra de arte también, aunque no sea patrimonial propiamente tal, tiene unas exigencias a veces demasiado duras para efectos de poder salir al país, y hay toda una burocracia que muchas veces nuestros artistas permiten, por así decirlo, tratar de obviar que dar cumplimiento. Por lo tanto, hay un desafío ahí conjunto de cómo abordamos esa normativa y está dentro de las ideas también de perfeccionamiento legislativo que se tienen. Un tema súper importante para lo que ve esta comisión y para lo que son los artistas, y entendiendo que tenemos la suerte, como lo dijimos la vez pasada, de tener tantos artistas acá, es crear en el Ministerio una unidad administrativa que vea los temas de derecho a autor. ¿Y por qué esto? Porque por primera vez una función de un ministerio contempla la función de promover y difundir los derechos a autor y derechos conexos de nuestros creadores y de difundirlos y capacitar a la ciudadanía en lo que se refiere a esos derechos. Hoy día tenemos muy dispersa lo que tiene que ver las funciones del ámbito público con el derecho a autor. Está el tema registral en el Departamento de Derechos Intelectuales de la ex-DIVAM, están ciertas funciones de fijación de tarifas de entidades gestoras de derechos versus las agrupaciones de usuarios que está al alero del Ministerio de Cultura, y eso impide generar políticas más amplias que permitan potenciar lo que son los derechos de nuestros creadores. Tal así valga con citar solamente como ejemplo que el Ministerio de Cultura, al tener fondos que premian o van apuntados a fomentar la creación artística, de por sí ya está vinculado a lo que es el derecho a autor. El derecho a autor se tiene por el mero hecho de crear una obra artística o literaria, y por lo tanto no podemos sino estar unidos inevitablemente a lo que es su fomento, y por lo tanto darle ese espacio también de reflexión, de generación de política, lo creemos muy positivo para lo que es el resguardo de los derechos de nuestros creadores. Después, en lo que se refiere al 2% del FNDR y el cofinanciamiento de las instituciones culturales. Ahí existe bastante consenso en la necesidad, y yo sé que hay varios miembros de esta comisión que tienen experiencia en los consejos regionales, de poder vincular mayormente a lo que son los fondos nacional de desarrollo regional con los mismos fondos regionales del FONDART. Hoy día una buena horizonte, un buen objetivo para ellos son las políticas regionales precisamente de cada región, pero faltan las instancias de generar esa unión y esa vinculación de manera más vinculante. Obviamente porque cada órgano tiene su independencia y a lo mejor con algún tipo de énfasis distinto, pero no creemos nosotros que tal como se recogía en el proyecto original del Ministerio hay que exigirle también desde la institucionalidad cultural que conversen, al menos que haya una sugerencia respecto a cómo tiene que vincularse la política cultural regional con el FNDR de cada región, ¿no? Resguardando la autonomía pero buscando serla lo más eficaz posible. Lo mismo respecto a la integración de los programas de intermediación cultural y otras organizaciones colaboradoras. La ministra ha puesto ese desafío recién de cómo nosotros podemos llenar de programación
todos nuestros espacios culturales, infraestructura tanto cultural como infraestructura patrimonial, y que para ello nosotros podamos tener en un solo programa. Hoy día existen programas de financiamiento a instituciones colaboradoras con programas que financian la mediación cultural y darle una unidad y reforzar eso de manera más integral es el desafío que también nos ponemos. Respecto a la educación artística y cómo reforzar aquel déficit, y me imagino que muchos también lo habrán visto respecto a lo que salió que la ministra también lo expuso el fin de semana respecto a las estadísticas culturales en lo que se refiere al cine. El desafío ahí ciertamente es, hoy día existe la presencia de la música y de las artes visuales en los currículum, pero hay un déficit en lo que se refiere a las artes escénicas y audiovisuales. Se ha venido trabajando eso y me consta también desde otros integrantes anteriores de esta comisión, y creo que hay que ponernos ese desafío conjunto. Lo mismo para incorporar la formación artística en todas las etapas de la enseñanza, partiendo por lo que es la educación preescolar, que también es un desafío necesario según lo creemos nosotros. Y por último, dos temas más técnicos, pero que se nos preguntaron y que es importante exponerlos, es que tiene que ver primero con qué pasa con la economía creativa, las vinculaciones con Corfo. Ahí la idea es potenciar un programa que ha sido muy interesante y que viene también como consecuencia de haber creado la Film Commission en el ex Consejo de la Cultura, en el Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, para potenciar a Chile como un lugar interesante para los inversionistas audiovisuales extranjeros de que vinieran a aprovechar las locaciones únicas del país en lo que se refiere a ese potencial audiovisual. Y fue así como se creó, a partir de ese antecedente, un programa de apoyo a las inversiones audiovisuales de alto impacto entre Corfo y el Ministerio de Cultura, y que apunta a incentivar la relación de estas producciones audiovisuales de alto impacto en Chile con un subsidio del 30% de los gastos para aumentar la inversión en la industria local y fortalecer la imagen país. Nosotros tenemos el desafío de querer mantener ese programa, hacer los vínculos necesarios con el Ministerio de Economía, de manera de también potenciarlo. Y concluyo con el tema del decreto incremental que se nos preguntó a nivel presupuestario. Es parte de lo que planteamos la otra vez a nivel más de detalle de lo que ha sido en estos días de trabajo, y ciertamente un gran desafío que tenemos ahora es con DIPRES, es la bajada del mayor gasto que va a involucrar la nueva institucionalidad cultural, el nuevo Ministerio de las Culturas y las Artes con sus dos subsecretarías y el Servicio Nacional del Patrimonio. Ahí estamos abocando bastante energía de manera a sacar, en el buen sentido, el mejor de los resultados posibles con DIPRES, de hacernos cargo de nuevos cargos que contempla la institucionalidad cultural, cargos reformulados que también nivelen hacia arriba, que haya una presencia en regiones distintas, que se note la diferencia en lo que esta nueva institucionalidad cultural se refiere. Obviamente va a ser todo este año quizás de instalación, pero que lo que exista al término de esta administración respecto a el proceso que se ha empezado a trabajar de implementación marque un verdadero antes y un después con lo que se refiere a la dotación de la institucionalidad cultural en regiones. Cargos nuevos, las dietas de los órganos colegiados que eran hasta ahora ad honorem en los distintos consejos de la música, el consejo del libro, el audiovisual por año, que también fue algo que por años se ha ido promoviendo. Como ven, el desafío es amplio, pero estamos abordando cada uno de sus ámbitos, obviamente haciéndonos cargo cada uno según las necesidades de cada momento. Hay algunas cosas que son más de corto plazo, otras de mediano o largo plazo, pero creemos que tenemos la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto que permita avanzar en cada una de estas materias. Muchas gracias, subsecretario. Antes de ofrecer la palabra al diputado, quisiera saber si la ministra quiere a su vez que intervenga el subsecretario de la Cerda. Sí, señor presidente. Gracias, ministra. Subsecretario, tiene la palabra. Ahí sí. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio a todos los señores diputados también. Buenas tardes, ministra, subsecretario. A ver, es un gusto estar acá hoy día, pudiendo recoger parte de las inquietudes que nos transmitieron en la sesión de Valparaíso pasada,
Y tengo algunos puntos complementarios a los que señalaba el subsecretario, ligados al ámbito del patrimonio cultural que le corresponde ver a esta subsecretaría y que me gustaría recordarlos de la conversación que tuvimos con ustedes la vez pasada porque creo que son importantes a la luz de lo que quisiéramos poder exponer. Al igual que el subsecretario Silva, como algunos comentarios son generales, no los voy a personalizar a uno u otro diputado. Ámbitos ligados a la descentralización del Consejo de Monumentos Nacionales o de todo el ámbito del patrimonio cultural se levantó desde varios frentes como una de las inquietudes importantes a futuro. La modernización de monumentos nacionales, se comentó que aquí la ley de monumentos, en vez de proteger, a veces termina destruyendo parte del patrimonio que hemos buscado proteger y ese es uno de los temas que a nosotros nos interesa atender. Se mencionaron las escuelas concentradas de Talca, que es un caso emblemático en Talca, pero como él hay muchos otros a nivel país. Protección del patrimonio, la casona Campbell en Quilpué, que fue destruida, otro caso que también se mencionó aquí. Los incentivos a la protección, se habló acá y en ámbito en el cual nosotros coincidimos bastante, de pasar de una protección legal a una protección efectiva, entendiendo por legal la que hemos tenido en la legislación y por efectiva a gestión adecuada para poder proteger ese patrimonio. Se mencionó el Teatro Iquique, la Torre Reloj, la exaduana, entre otros casos. Y sí, me recuerdo que fue el diputado Amaro Labra que mencionó los oficios, y es interesante recordar o dimensionar que hoy día el patrimonio cultural, al leer el nuevo ministerio, incorpora los oficios en tanto patrimonio inmaterial junto al material, lo cual nos parece un énfasis muy importante y algo nuevo. Descentralización, Aysén, se mencionó el Chilesaurus como el foco en lo paleontológico, entre otras cosas que se mencionaron. Entonces, yo sé que algunos puntos son coincidentes, otros menos, pero lo que quisiéramos comentarles hoy día, señor presidente, es uno de los que ha sido señalado en el área de patrimonio como de los proyectos importantes que están en el programa de gobierno, pero que además ha sido un diagnóstico compartido, yo diría, por el Estado de hace mucho tiempo, que es la modificación a la Ley de Monumentos Nacionales, que para los señores parlamentarios comentarles un poquito cuál es la historia que ha tenido esa ley. Esta es una ley del año 70, pero que en realidad cristaliza un decreto del año 1925. Por lo tanto, nuestra dimensión conceptual en la protección del patrimonio cultural y también la operativa viene de un decreto del año 25. O sea, está bastante obsoleta en su marco de gestión y en su dimensión conceptual. El año 70 se incorporó las zonas típicas y los santuarios de la naturaleza sobre los monumentos históricos, monumentos arqueológicos, monumentos públicos que vienen del año 25. Y nosotros con esa denominación operamos hasta el día de hoy. Ha sido consenso en diferentes gobiernos, en diferentes momentos, la necesidad de reemplazar este instrumento, que incluso a nivel del órgano colegiado que lo sanciona, el Consejo de Monumentos Nacionales, tiene una composición heredada del año 25 y podríamos decir mejorada o parchada o arreglada a lo largo del tiempo. Las últimas incorporaciones fue con la creación del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, que incorpora 2 consejeros nuevos, uno del Colegio de Arqueólogos y uno de Asociación de Barrios Patrimoniales. Entonces, vengo a transmitir algunos de los que serían los puntos significativos, importantes en la modificación de esta ley. Primero, hay una dimensión ligada a la composición del órgano colegiado, ¿ya? Como mencionaba, hoy día tenemos un consejo de 23 miembros que tiene una representación mixta entre mundo público y sociedad civil, y la sociedad civil ahí se entiende entre gremios, ONG, cuando digo gremios son arqueólogos, arquitectos, historiadores, pero también ciudadanía organizada. Hay una parte que es sociedad civil y otros ministerios. O sea, está Ministerio del Interior, con un representante de la Subdere, está el MOP, está el MIMBU. Entonces tenemos un órgano colegiado que dirime en reuniones cada 2 semanas, son dos veces al mes, y que tiene un universo de casos, de ingresos anuales que son más de 10.000 oficios. O sea, es una estructura centralizada, no tiene estructura regional resolutiva, que tiene una incapacidad, digamos, de práctica de poder responder a todo el patrimonio protegido en Chile. Solo para hacernos una idea, el universo de bienes protegidos en el país hoy día son todos los monumentos arqueológicos. Eso no necesita decreto expreso para su protección, o sea, todo lo que está en el territorio es monumento arqueológico y propiedad del Estado por el simple Ministerio de la Ley. Todos los monumentos públicos, o sea, todos los elementos conmemorativos en el espacio público son monumentos nacionales por el simple Ministerio de la Ley. 1.100 monumentos históricos más o menos, que van desde Rapa Nui completa, que es monumento histórico, a este edificio. O sea, así de variopinto.
Zonas típicas, tenemos cerca de 140 zonas típicas en Chile. Algunas de ellas tienen el tamaño de una ciudad. La Serena, el centro histórico, tiene 180 hectáreas zona típica. El barrio Yungay tiene 103 hectáreas. Así, son áreas grandes, complejas en su gestión. Y santuarios de la naturaleza que, hasta que no se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sigue estando bajo jurisdicción del Consejo de Monumentos. O sea, un universo de bienes, y eso lo comento en términos gruesos, que es muy grande y que tiene una lógica práctica difícil de manejar a nivel de este órgano colegiado. Por supuesto, el órgano colegiado tiene una secretaría técnica, que esa sí se crea ahora en términos formales con el nuevo ministerio, pero que en la práctica hoy tiene cerca de 160 funcionarios a nivel nacional, lo cual a todas luces es muy poco para poder abordar la creciente demanda ciudadana y la importancia de estos bienes patrimoniales. Entonces, un primer punto sería revisar la composición del órgano colegiado, tratando de actualizarla en términos de su representación, o sea, tratando de que sea operativa y que responda a las dimensiones conceptuales que hoy requiere el país y no necesariamente estar heredando institucionalidad como de hace más de 90 años, y que tenga una estructura de toma de decisiones que tenga en las regiones, o sea, que no sea solamente un órgano nacional, sino que tengamos consejos de monumentos o consejos del patrimonio, ojalá, ¿cierto?, a nivel regional, resolutivos. Nos parece que eso es muy urgente y yo creo que hay bastante consenso en ese ámbito. Habrá que establecer ahí cuáles son las relaciones entre estos consejos regionales y las nacionales. Probablemente el nacional queda como un órgano de apelación a decisiones que a nivel local puedan suscitar algún nivel de inquietud. Y el Consejo Nacional debería poder concentrar decisiones que son de orden más estratégico, como aprobación de programas o las declaratorias de zonas típicas o monumentos nacionales o monumentos históricos. Nosotros vemos también que hay una posibilidad súper interesante en poder recoger propuestas construidas en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Recordemos que la Política Nacional de Desarrollo Urbano promulgada durante el primer gobierno del presidente Piñera fue recogida por el gobierno de presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet montó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que operó los 4 años de manera muy adecuada y generando una serie de propuestas y de cuerpos legales para implementar la política. Uno de los instrumentos de trabajo que consideramos relevantes es las propuestas para patrimonio urbano que levantó el Consejo Nacional, y algunas de esas propuestas las quiero comentar ahora acá porque parece adecuado poder incorporarlas en una modificación legal de la Ley de Monumentos. Una de ellas es poder incorporar en un solo cuerpo legal disposiciones de protección que hoy día están separadas en 2 leyes distintas. Una, la Ley de Monumentos, y la otra, la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Por qué? Porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que la vuelve operativa de los planes regulares comunales o la Seremía del MIMBU, contemplan en el artículo 60 las zonas de conservación histórica y los inmuebles de conservación histórica, que vienen a ser los niveles de protección local en términos monumentales o inmuebles y en términos de zona, equivalente a los que a nivel nacional son los monumentos históricos y las zonas típicas. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha recomendado que sería pertinente poder tener en un solo cuerpo legal protecciones locales y protecciones nacionales, cosa de poder pensar en términos articulados las 2 protecciones. ¿Por qué eso es tan importante? Porque hoy día lo que tenemos es que tratamos de planificar con estrategias de protección con zonas típicas o con monumentos históricos, cuando en realidad, en la medida que las superficies en el mundo han crecido, como ha crecido en todos los países, y eso el contexto UNESCO nos lo muestra de manera muy clara, las herramientas de congelamiento o de freno a la transformación de la ciudad no son tan útiles o tan operativas como planificar muy bien ese desarrollo urbano. Entonces, probablemente necesitamos avanzar en tener zonas típicas más acotadas, luego zonas de conservación que rodeen las zonas típicas, que permitan planificar mejor ese territorio y con eso incorporar parte de la decisión a nivel local, a nivel de plan regulador comunal, que también tiene participación ciudadana y que también tiene figura de protección, y otras de zonas típicas más acotadas a nivel nacional. Eso lo contempla el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y nos parece que es una propuesta que podría ser estudiada y recogida en este cambio al cuerpo legal. Un segundo orden de modificaciones que se plantean tiene que ver con los tipos y procedimientos de la declaratoria, que en el fondo son conceptos y definiciones. Como mencionaba al principio, nuestra conceptualización del patrimonio cultural está muy anquilosada porque está basada en la idea de monumento. Y hoy día la idea de monumento está bastante obsoleta en el mundo porque pone su foco en la cosa misma, en el objeto, como si el objeto tuviera una relación intrínseca. La idea de patrimonio cultural supone que hay una comunidad viva que le asigna valor a la cosa. Y como comunidad viva, esa relación es cambiante y por lo tanto se puede modificar en el tiempo. La idea de patrimonio pone foco en las personas, pone foco en las comunidades, no pone foco necesariamente en la cosa como si tuviera valores estancos.
Nos parece, por lo tanto, importante avanzar en una actualización conceptual que de partida deje de llamarse Ley de Monumentos Nacionales, que pueda llamarse Ley de Patrimonio, y no solamente un cambio cosmético, sino que en las categorías que tenemos hoy día pueda hacer una traslación más operativa a conceptos contemporáneos. Por ejemplo, el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en este grupo de patrimonio ha recomendado distinguir 3 niveles, hablar de inmuebles, de zonas y de paisajes. Uno podrá decir, bueno, el paisaje lo protege el medio ambiente, pero no es tan así, porque en realidad UNESCO hace rato que ha incorporado categorías como paisajes culturales o paisaje urbano e histórico. Y en el fondo lo que está tratando de señalar es que patrimonio hoy día no son solamente edificios, sino que también son territorios y formas de vida. Pero para poder protegerlo necesitamos instrumentos adecuados para su protección, no solamente basarnos en polígonos dentro de los cuales todo queda congelado y fuera de los cuales como que no habría planificación. Nos parece que poder incorporar esas categorías es un avance importante en la legislación. Y también para pensarlo en categorías de monumento arqueológico. Hoy, el monumento arqueológico está pensado como que en un hallazgo no previsto de arqueología se encuentra un jarro de aguita, por ejemplo, y se saca y se lleva a un museo. Y hoy día la noción de sitio arqueológico es mucho más compleja, a veces está mucho más anclado a un territorio y no se pueden sacar. Pensemos en la isla de Pascua, tú no puedes desarmar un sitio en la isla de Pascua. Es la idea de sitio arqueológico que también nos lleva a un plano mucho más operativo. Además, viendo también lo que comentaba en relación a los oficios que decía el diputado Labra, hay toda una necesidad de incorporar en esta legislación no solo lo material, sino que también lo inmaterial. Y por inmaterial uno puede entender tanto lo ligado a pueblos indígenas como a patrimonio inmaterial, como lo que llevó por muchos años el Consejo Nacional de la Cultura con programas como Tesoro Humanos Vivos o programas de rescate de oficio y tal. Nos parece muy importante incorporarlo en el cuerpo legal con sus propias especificidades de protección. Eso supone que al ser prácticas culturales cambiantes no pueden ser sometidas a declaratorias estancas. Tienen que tener herramientas específicas, por lo demás recomendadas en las convenciones de UNESCO del 2003, para poder llevarlo adelante. Pero sí nos parece que hay un punto crítico en algunos ámbitos entre lo material y lo inmaterial, por ejemplo, en los monumentos arqueológicos. Porque lo que Chile ha dispuesto como énfasis científico, donde todo lo arqueológico tiene valor en términos de generación de conocimiento nuevo a la ocupación humana en nuestro territorio, hoy día en algunos casos entra en colisión con culturas indígenas del país que le asignan a esos bienes patrimoniales no una importancia científica, sino con una importancia simbólica. Y ahí tenemos un tremendo espacio para tratar de conciliar ambas visiones. Les voy a poner un ejemplo bien concreto en Monumentos Nacionales hace algunos años. Un estudio de impacto ambiental encontró un cuerpo momificado de un infante en la localidad de Taira. Para la comunidad de arqueólogos, ese cuerpo era un hallazgo bien interesante porque nunca habían encontrado un fardo funerario de esa naturaleza en ese lugar. Pero para la comunidad de Taira, viva, fue al Consejo Monumento y planteaba que para ellos era muy violento que su antepasado estuviera en un museo y no estuviera en la comunidad. Yo no estoy tratando de dirimir cómo se resuelve eso, pero sí exponiendo el problema, y la Ley de Monumentos debería abordar esa dimensión toda vez que quiere incorporar el patrimonio inmaterial. Hay también disposiciones ligadas, por ejemplo, al patrimonio paleontológico. Cuando nuestra ley se creó, la paleontología no era una disciplina que existiera en Chile muy desarrollada, y por lo tanto la arqueología y la paleontología están completamente fusionadas en la ley. Y es muy interesante porque la arqueología habla de vestigios humanos fuera de contexto de uso, y viene del campo de la antropología o la misma arqueología, pero la paleontología es previa a la ocupación humana y las disciplinas que llegan a la paleontología son la biología o la geología, ¿cierto? Porque estudian formas de cuerpos animales desaparecidos y también, o anfibios, y también desde su condición más de piedra o geológica. Entonces, se necesita una categoría explícita y autónoma distinta a la arqueológica en el contexto de la ley. Y tercer punto muy importante, dentro de este marco general que estamos tratando de transmitir, tiene que ver con los incentivos económicos. En ese sentido, la ley no es suficiente para poder abordar una estrategia de incentivos o herramientas de compensaciones que sean suficientes, pero sí creemos que se puede avanzar en las exenciones de impuesto territorial para bienes culturales protegidos que tengan fines comerciales y no solo para aquellos que no los tengan. Esto es muy sencillo, o sea, hay que imaginarse que un monumento histórico, en la legislación actual, si quiere poner una cafetería o una pequeña tienda de recuerdo o lo que sea, no está beneficiada por la exención tributaria. Entonces creemos que de todas maneras hay que avanzar, al menos para los monumentos históricos, en esa exención tributaria. Nos parece fundamental, pero nos parece que no es suficiente
que también se debería poder avanzar, así como hay incentivos, en hacer efectivas las penas por daño a monumento nacional que hoy día existen en la ley, pero que son muy difíciles de perseguir. O sea, hoy día si no se encuentra alguien rayando, destruyendo un monumento nacional directamente, es muy difícil de hacer esa persecución, y nos parece que hay algunas disposiciones que se podrían plantear para avanzar en esa dirección. Una de ellas es que esto se denuncie en los juzgados de policía local y no en los juzgados de letra, por ejemplo, o establecer que quien haga la denuncia tenga un beneficio eventualmente por la denuncia en caso de esta poder prosperar. Hay disposiciones ligadas al registro del patrimonio cultural, también lo recogemos del grupo de trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En términos de hacer un sistema de registro nacional integrado de patrimonio cultural nos parece fundamental. Hoy día eso no existe en Chile, nos parece que para todo efecto de gestión del patrimonio es muy importante. Y por último, señor presidente, creemos que, así como la Ley de Monumentos Nacionales, que tiene los alcances que yo acabo de describir en términos generales, hay otros cuerpos legales que eventualmente sería deseable atender, estudiar para una protección más completa del patrimonio cultural. Tiene que ver con la ley de impuesto a la renta, poder establecer deducción de renta a los gastos de mantención, rehabilitación o conservación en que incurran los propietarios del patrimonio urbano. Eso también está en la recomendación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y la recogemos con gusto. Establecer crédito tributario o deducción de renta a los propietarios de patrimonio urbano protegido, otra recomendación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que también nos parece muy pertinente. Creemos que en cuanto a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, hay dos ámbitos en los cuales avanzar. Uno es ver si es que las protecciones del artículo 60 se recogen en esta Ley del Patrimonio, que nos parece adecuado pensarlo, y que se vuelvan operativas a nivel local con la seremía o con los reguladores. Pero por otro lado, estudiar, no digo que esto sea materia de la Ley de Monumentos, pero estudiar la figura, los derechos de construcción transferible o los bonos o los derechos de aire, que son figuras que existen en otro lado del mundo, que nosotros creemos que podría ser una manera de incentivar la conservación de manera mucho más efectiva que solamente la exención tributaria. ¿En qué consisten estos? Pensemos en el caso de Manhattan, por ejemplo, donde hay un edificio que es más alto que otro. A veces la plusvalía de ese edificio que queda grabado, que queda protegido como patrimonio, puede establecerse un sistema de bonos que dentro de la misma comuna pueda ser invertido en otro lado y por lo tanto no en términos absolutos, quizás con un porcentaje, pero eso permitiría una protección más efectiva de ese patrimonio. Es una figura que el Ministerio ha estudiado, reitero, no está en la Ley de Monumentos eso, pero sería una cosa que a nivel de trabajo interministerial interesante avanzar y estudiarlo como una posibilidad de proteger patrimonio más efectivo. No queremos más Palacios Pereira en Chile, ¿cierto? O sea, que la única manera de protegerlo sea construir una torre de 23 pisos encima de un edificio de fin del siglo XIX. Nos parece que eso ha generado un nivel de tensión en la protección del patrimonio urbano que hay que enfrentar con herramientas concretas. Y por último, algunas disposiciones puntuales en relación a la Ley de Donaciones Culturales que permite incorporar, por ejemplo, como beneficiarios no solo a los propietarios, también a fundaciones que con la autorización del propietario pueden postular para restaurar. Hay muchas fundaciones o corporaciones que son muy competentes en patrimonio urbano y que a veces pueden estimular a un propietario a que levante esos proyectos de protección. Establecer explícitamente la protección de franquicia tributaria también para los bienes patrimoniales muebles. Hoy día están circunscritos a los inmuebles. Incorporar especialistas de patrimonio en el Comité de Donaciones o garantizar la existencia de una instancia técnica que asesore al Comité de Donaciones. También de pleno derecho forman parte de este Consejo Regional los Ceremis de Educación y de Economía. Importante porque en la anterior institucionalidad el Ceremi de Economía no era parte de estos consejos, sí el de educación, y creo que también se abre un espacio de trabajo para lo que habíamos conversado antes respecto a las economías creativas, el fomento de la inversión de las industrias culturales. También el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio, 4 personas representativas del ámbito de las culturas, las artes y el patrimonio, elegidos por entidades representativas de la región que pueden postular a distintos miembros bajo un reglamento que ya nosotros tenemos en SECPRES para empezar a formalizar esto dentro del proceso de implementación de la institucionalidad cultural. Queremos que lo antes posible, vamos a monitorear en todas las regiones, podamos constituir estos consejos que también tienen un representante de los pueblos indígenas, un representante de los municipios, de los municipios correspondientes a la región y un representante del gobierno regional. Y por último, se me olvida de las organizaciones ciudadanas también de la región. Y el gobierno regional también pueda tener esta conversación que hablábamos anteriormente respecto al FNDR. Yo creo que va a ser una buena instancia tener una representación en este futuro Consejo Nacional. Duran 4 años en sus cargos, pueden ser reelegidos por una sola vez
y, como les señalaba, estamos conformes porque en corto plazo ya tenemos esos reglamentos elaborados en su borrador, están en SECPRES ya con la firma de la ministra y por lo tanto tenemos el desafío de generar esta instancia que no es llegar a los miembros que no son de pleno derecho, tenemos que generar las instancias de conformación representativa en cada región con esta orgánica que les señalé. La seremía sí, como seremis, pero no estos órganos colegiados. Gracias. Buenas tardes. Feliz de reunirnos por segunda vez, ministra, subsecretarios. Y por su intermedio, señor presidente, quiero hacer dos consultas que me quedaron dando vuelta con respecto a lo que usted manifestó y que tiene que ver con, en cuanto al patrimonio inmaterial, el tesoro humano vivo y al rescate de oficios. Me gustaría saber cómo se va a implementar, porque, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad, recorriendo el territorio, de encontrarnos con muchos tesoros humanos vivos. Entonces, hace poco, de hecho, en la semana distrital, no pude acercarme porque la persona estaba un poquito delicada de salud, pero los vecinos manifestaron justamente que era un artista con estas características, sin ninguna intención, por supuesto. Y lo otro que me gustaría saber, y me preocupó, a lo mejor yo lo entendí mal, es el incentivo a quien denuncie destrozos. No sé si lo entendí bien, pero si lo entendí bien, de esta manera me preocupó un poquitito, porque creo que para que las personas, los vecinos, la comunidad, no realice, siendo bastante utópica, entiendo por lo que sabemos y conocemos que sucede con bastante frecuencia, siempre abogo más que a incentivar a denunciar, a incentivar a educar. Eso creo que para mí es súper preocupante. Así que me gustaría saber con respecto a ese tema. Gracias, diputada Marzán. Ministra, le ofrezco la palabra. Gracias. Yo le doy la palabra al subsecretario para que responda. Sí, no, pero Subsecretario. al subsecretario Fonsalía. Muy bien. Sí, claro. Sí. Aquí está. A ver, quizás voy a partir por el de la diputada Marzán y después voy a responder uno por uno. Diputada, sí, lo que ocurre es que hoy día eso ya está en la ley, el tema de te estaba buscándolo acá, por eso estaba desconcentrado, pero el artículo 42 de la Ley de Monumentos que dice: se concede acción popular para denunciar toda infracción a la presente ley, el denunciante recibirá como premio el 20% del producto de la multa que se aplique. Eso es lo que está hoy día en la ley, ¿ya? Y por lo demás eso no ha sido efectivo. Yo creo que en la historia de la Ley de Monumentos Nacionales nunca alguien pero más allá del tema específico de esto, es tratar de incorporar el tema de una manera más operativa, ¿eh? Porque hoy día eso no está funcionando. A ver, yo le agradezco también a los diputados. Sí. Diputada. Perdón, ¿no funciona porque no se denuncia o no funciona porque se denuncia y no se retribuye, por decirlo de alguna manera? Subsecretario. Permiso, por intermedio, señor presidente, no se denuncia muy poco porque es muy complejo. O sea, se tiene que pillar. Primero, hay una falta de conocimiento bien profundo de esta ley. Esa es una cosa que es importante. Lo otro es que se tiene que pillar infraganti el daño y ser capaces de confirmarlo. Entonces es muy difícil hacerlo, la instancia persecutoria de eso. Entonces sí, no es muy difícil seguirlo. Pero nos parece que el tema, nosotros lo que más hemos apuntado acá, ¿cierto? Hemos puesto como tres ámbitos: uno que es de orden conceptual, uno que es de orden operativo, la institución, ¿cierto? Los consejos regionales, resolutivos y tal, y otro que es de orden ligado más a las herramientas, incentivo económico y tal. Nos parece importante entenderlo así, porque el problema de la Ley de Monumentos no es solamente un tema que no hay estímulos económicos, o no es solamente un tema de conceptualización añeja, o no es solamente un tema institucional. Son todas ellas a la vez. Entonces es un problema bien complejo, ¿eh? Y dentro del tema de la conservación efectiva, que es como se denomina la que va más allá de lo legal, el tema de las penas es una de las dimensiones que está cruzada con esto. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Perú, y ha sido de público conocimiento, un daño en un sitio en Cusco, por
por ejemplo, los peruanos reaccionan al tiro. Nosotros no tenemos esa cultura ni esa estructura para hacerlo. Ese es como el punto que usted me pregunta. Y tengo todavía algunas preguntas pendientes, pero si el diputado... ¿sí? Diputado Cruzcoque, y de ahí cerramos con la última intervención del subsecretario para poder ver un punto que teníamos pendiente la semana anterior. Sí, no. Primero, presidente, saludar a la ministra, a los subsecretarios, agradecer las exposiciones, me parece que ha sido bastante claro. Probablemente la ley del patrimonio es el proyecto grande que falta en materia cultural una vez aprobado el Ministerio de Cultura. Hubo un proyecto que se ingresó en la última parte del gobierno del presidente Piñera el año 2014, si no me equivoco, y fue archivado rápidamente. Y yo quisiera saber qué de ese proyecto más o menos se conserva, porque con el tiempo hubo en su momento la idea de crear un instituto del patrimonio que no prosperó precisamente para tratar de sufrir las falencias que tenía la institucionalidad cultural en general. El presidente Piñera ingresó al Ministerio de Cultura en 2013 y ingresó este proyecto en 2014. Sin embargo, esta es una pata bien fundamental en la institucionalidad. Yo coincido en que el órgano colegiado hoy día está compuesto de cerca de 19 miembros, sino 23 miembros, que evidentemente necesita, no sé si ser disminuido o al menos tener alguna facultad de carácter más ejecutiva. Efectivamente, como lo mencionamos acá mismo, el Consejo Monumento Nacional no dispone ni del personal ni del presupuesto suficiente para la cantidad de patrimonio que administra. Tengo la impresión de que efectivamente sí se están superponiendo acá las normativas de Ley General de Urbanismo y Construcción y la de Ley de Monumentos en ocasiones que están casi en los mismos polígonos. Entonces, eso lógicamente requiere algún tipo de racionalización y me parece espléndido que se esté pensando en estos términos. No sé si vaya a ser tan sencillo porque significa quitar la atribución a un órgano para traspasarlo a otro, y esas contiendas de competencia entre órganos siempre son difíciles de llevar adelante, pero al menos se ve la voluntad de que en materia de patrimonio material al menos haya un orden más relacional entre unas cosas y otras. El patrimonio inmaterial, el patrimonio inmaterial sin duda es algo que está muy fuera de la ley nuestra. Efectivamente, la ley es antigua, se ha tratado por varios medios y en varias ocasiones de tratar de sacarla adelante, pero estas cosas en cultura siempre parecen ser el cuento de nunca acabar, así que yo espero que esto que salga más o menos pronto. No me gustaría casarlos con un plazo porque yo tengo la impresión de que esto toma algún tiempo y precisamente, como decía el presidente muy bien, en general el Ministerio de Hacienda el que tiene bastante que decir en esta materia por todo lo que dice en relación con los subsidios indirectos que se producen. Sin embargo, también hay un tema con los subsidios directos. A partir del 2010 se creó un fondo del patrimonio, primero a partir de una partida presupuestaria y luego quedó en la ley, que hoy día debe manejar, corríjame usted, ministra, unos 3.000 millones más o menos en una especie de matching fund, en donde se pone una parte de recursos públicos y otra parte de recursos de las comunidades, privados, de corporaciones, fundaciones, etcétera, y eso funcionó bastante bien, lo que permite que aquellas comunidades o aquellos grupos o aquellos privados interesados en invertir o en sacar adelante algún patrimonio puedan presentarse un concurso en donde están incluidas las zonas típicas o están incluidas las zonas reguladas por la Ley General de Urbanismo y Construcción, y a través de un jurado financiar algunas de estas iniciativas. Y la verdad es que siempre queda gente a la cola, no sobran proyectos, por tanto necesidad de esto hay, y de lo que carecemos en general, como es costumbre en materia cultural, es de plata. Entonces es importante también saber cuál va a ser la voluntad del Ejecutivo en esta materia. Efectivamente ha habido un aumento presupuestario, sin embargo la creación del Ministerio y la parte patrimonial en particular es costosa, requiere de muchos recursos, y ahí vamos a tener que al menos ponernos un plan más o menos razonado en el largo plazo para que podamos realmente realizar aquello que pretendemos realizar. Saber cuál es más o menos el plazo y si efectivamente ustedes creen que están los tiempos políticos para sacarlo razonablemente dentro de esta administración, en conjunto con la implementación también del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que sin duda ha sido un avance.
Gracias, Bien, presidente. Le damos, muchas gracias, diputado Cruzcoque, la palabra al Ejecutivo por última vez para cerrar y luego poder resolver algunos temas pendientes de la Comisión. Ministra, Gracias, subsecretario. presidente. Respondiéndole al diputado Cruzcoque y las preguntas que ha hecho también el diputado Fuenzalía, lo que nosotros entendemos es que esta es una prioridad del Ejecutivo. O sea, está entre los temas, como usted bien decía, esta fue una ley que se planteó en el 2014, un proyecto, y la intención es ahora tenerla entre las prioridades. Entonces yo creo que Hacienda, los que nos preguntaban por Hacienda, también tendrán que abrir también sus orejas, ya no solo el bolsillo, porque van a tener que escuchar sobre este tema. Entiendo que es una prioridad y ojalá poder hacerla realidad. Muchas gracias, ministra. Subsecretario. En la misma línea de lo que señalaba la ministra y a las preguntas de los diputados. A ver, el proyecto de ley que se ingresó en enero de 2014, hay muchos de los temas que ahí están, que están recogidos en lo que hemos planteado, tal cual señala el diputado Cruzcoque. Pero se le suma el escenario nuevo que tenemos, que hoy día tenemos un ministerio donde lo material y lo inmaterial se articulan y están en un solo paraguas. Por lo tanto, es una oportunidad, digamos, histórica para recoger las demandas que el sector ha tenido durante décadas para incorporar ambas cosas en la ley y por eso los énfasis que se han puesto acá. Pero algunas de las cosas estaban ahí y hoy día tenemos otros insumos como los que mencionaba el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que nos parecen bien importantes. Lo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es cierto, va a haber una discusión ahí respecto a la competencia, pero el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha funcionado alero al MIMBU y son recomendaciones de ellos. Entonces nosotros creemos que eso abre una posibilidad de poder incorporarlo bien. En relación al tema de cómo trabajar con el Ministerio de Hacienda en relación a estas cosas, porque hay muchos temas económicos ligados, el programa de gobierno del presidente Piñera se refiere a la ley de monumentos en tres planos. Primero, la composición del órgano de monumentos nacionales, que fue mencionado acá, la composición del órgano colegiado y la estructura de regiones, los tipos y los procedimientos de declaratorias, que tienen que ver con los temas de orden más conceptual que hablábamos antes, y el otro se refiere en los siguientes términos, sistema de compensación e incentivos. Entonces, al hablar de sistema, nos pareció oportuno poder pensar algunos que son propios de la ley de monumentos, como los que hablábamos antes, y otros que dependen de otros cuerpos legales. Por eso que poníamos acá una especie de cuarto punto, que no era de la ley misma de monumentos, que habían otras disposiciones legales u otros cuerpos legales que podrían ser mirados en un trabajo intersectorial para avanzar en eso, que no son propiamente la ley de monumentos, pero lo entendemos dentro del marco que el presidente se refiere como o que el programa de gobierno se refiere como sistema. En relación a los temas de subsidio que mencionaba el presidente de la comisión, creo que tiene toda la razón el diputado, yo no lo mencioné, pero de hecho vemos con muy buenos ojos instrumentos incluso ya existentes como el subsidio de arriendo que ha implementado el Ministerio de la Vivienda, porque permite de alguna forma recuperar edificios patrimoniales en áreas centrales bajo la disposición de no tener ahí solamente proyectos culturales, digamos galería o lo que sé yo, sino que poner vivienda. Muchas de estas áreas patrimoniales lo que más requieren es poder ser transformadas para tener vivienda y vemos que ahí el subsidio de arriendo es una oportunidad dentro de otros instrumentos que se podrán estudiar en este trabajo con el Ministerio. Respecto al tema de los oficios, artesanía, queremos incorporarlo en el cuerpo legal. Como mencionaba antes, el patrimonio material siempre se ha manejado bajo la premisa de los decretos, de ciertos valores y atributos que son fijos en el tiempo, pero el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo y por lo tanto no se puede funcionar con decretos. Entonces ahí operan la experiencia que el Estado ha generado con gran presencia en el Consejo de la Cultura, por ejemplo, en el ex Consejo de la Cultura, con programas de fomento a la artesanía, con los mismos tesoros humanos vivos. O sea, nosotros, el contexto de esta discusión es que hemos ratificado una convención internacional, que es la de patrimonio inmaterial del 2003 de UNESCO, pero no tenemos ningún cuerpo legal en nuestra legislación que lo reconozca y nos permita hacerlo operativo. Ese es como el problema de fondo que tenemos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Subsecretario, ¿no? Muy bien. Le agradecemos a la ministra, al subsecretario, el tiempo que han destinado al trabajo de esta comisión. Por cierto, estamos aquí presentes para trabajar con ustedes en la agenda legislativa de esta dimensión de la vida del país. Así que muchísimas gracias. Yo le pediría a los diputados que nos quedemos un ratito para que podamos despachar al menos los proyectos que están pendientes según estado de tabla o archivo, de modo tal de limpiar un poquito la agenda legislativa. ¿Les parece? Muchas Les pedimos gracias. a la ministra. Ministra, muchísimas Hasta gracias. luego, gracias.
Bien. No. El que puede saber, claro. Bien. Esperar a que se marche, para que limpiemos un poquito esto. Ya está llamado a votar. Sí. ¿Aló? ¿Sí, quién habla? Hasta luego. Joaquín, estoy presidiendo una comisión. Yo ya tengo tu teléfono, te llamo saliendo de acá. Ya, un abrazo. Bueno, diputados, diputadas, quería proponerles que revisáramos la lista de proyectos pendientes con algunas sugerencias, porque este siempre es un trabajo medio desagradable, porque se trata de decidir qué va archivo o qué no va archivo. Obviamente, si hay proyectos que hayan sido presentados por diputados miembros de esta comisión, dirán si quieren que vaya archivo o no. Sugiero que los proyectos que no cuenten, cuyos autores no sean integrantes de esta comisión, pero estén en ejercicio, los dejemos, sin perjuicio que puedan después ponerse o no en tabla. Por ejemplo, el primer proyecto, el diputado Enrique Ominami, Alinco, Escobar, Espinosa, Girardi, Brier, Jiménez y Zule, que modifica la ley 19.227 estableciendo nuevas garantías e incentivos en relación al fomento del libro de lectura, está suscrito por un diputado en ejercicio, el diputado Lincoln. En consecuencia, propongo no archivarlo, sino que dejarlo ahí. Esto, insisto, sin prejuicio de que si después llega a tabla ya es otra historia. Pero no archivar un proyecto de un diputado que se encuentra ejerciendo el cargo. ¿Les parece? El segundo proyecto del diputado Rivas dispone una cuota de exhibición de libros de autores nacionales, librerías o establecimientos de ventas de libros. Está en estado de tabla. Usted lo sostiene, muy bien. La del diputado Rivas también modifica la ley 19.523 que establece normas sobre la protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en materia de valoración y promoción de idiomas indígenas. Yo propongo archivarlo toda vez que se está creando el ministerio relativo a estos asuntos. Así es. Ok, entonces archivo. Del diputado Rivas, modifica la ley 19.981 sobre el fomento audiovisual para establecer un porcentaje obligatorio de exhibición de audiovisual y producción cinematográfica nacional. Está en estado de tabla. Yo soy autor de un proyecto parecido, voy a presentar otro. Yo lo mantendría, lo superviviría. ¿Lo conoce el diputado? Diputado, creo que vamos a ver exactamente. El mío, por supuesto. El mío. Es que pueden, una de esas, no lo he visto, entonces una de esas pueden... ¿Ah? ¿Este archivo lo mandamos? No, déjelo ahí. Lo mismo el siguiente, que crea el Consejo Nacional de Televisión con el propósito de resguardar la difusión y producción a través de los canales de televisión. El Consejo Nacional está creado, ¿no? Modifica la ley. Ya, también, dejémoslo stand-by. Luego, el que modifica la ley 19.132 que crea la empresa de televisión nacional, está suscrito por el diputado Tucapel Jiménez, diputado en ejercicio, por tanto, permanecería... Es anterior. Bueno, si la comisión de acuerdo lo archivamos. ¿Se archiva? Se archiva. Del diputado señor Rivas, que modifica la ley que crea el CNTV con el objeto de exigir a los canales de televisión de transmisión diaria una franja de educación cívica. ¿Eso está considerado también, presidente, en la modificación que hubo para aumentar la cantidad de horas culturales? ¿Recuerda que era cultural? Sí, pero es posterior, a este proyecto es posterior. Pero es posterior, del 2016. Sí, no, pero el aumento de las horas es del... ¿Está considerada también la educación cívica dentro de las culturales, educativas y deportivas? No sé si específicamente, pero si hay acuerdo... Bien. Lo dejamos pendiente, entonces. Bien. Del proyecto de ley que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales.
de los diputados Gaona, Hernández, etcétera, estableciendo el beneficio de exclusión respecto al propietario de un bien declarado monumento nacional. ¿Propuesta? ¿Lo mantenemos? Muy bien. Muy bien. Yo lo dejaría ahí dando vuelta. De los diputados Arriagada, Virosevich y Robles, establece la obligatoriedad de otorgar seguro de viviendas declaradas monumento nacional y monumento histórico. También lo dejaría. De los diputados Barros, Asbun, Hernández, Cas, Cor, etcétera, que modifica la ley sobre monumentos nacionales para establecer el derecho a compensación económica en favor del propietario de un inmueble declarado monumento histórico. Son similares. No lo sé, no sé cómo están formulados. Entonces, lo que yo haría es que cuando el Gobierno presente el proyecto que modifica, los traería para tenerlo a la vista, por si el Ejecutivo puede recoger algunas de las ideas que están ahí. Siempre es bueno que las leyes recojan ideas de los parlamentarios que son tan creativos. Es que no sé cómo están redactados, así que no sé si... Por lo menos fueron admitidos a trámite. ¿Seguro? Sí. No, pero seguro sí, porque no es una... La Secretaría habrá tenido una visión más restringida de lo que son las facultades de administración financiera. ¿Beneficios tributarios? No, pues. Tampoco, administración financiera del Estado. Bien. Proyecto de los diputados Núñez, Carmona y otros que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso a los medios de comunicación a los estadios. Lo mantenemos. Sí, podría ser. No necesariamente. ¿Ah? Sí, yo sé, ese lo apadrino. Ese me gusta. Bien, del diputado Rivas, proyecto de construcción de monumentos nacionales ahora. Para erigir... ¿De los estadios? Vivo. Y yo incluso voy a ponerlo en tabla en algún momento. Conozco ese proyecto y es un buen proyecto. Sí. Del diputado Rivas, monumento, estamos ahora, autoriza exigir un monumento en memoria del ingeniero Carl Flach y su tripulación, en estado de tabla. De los diputados Jiménez y otros, construcción de un monumento en homenaje a don Sven Olof Joaquín Palme. De los diputados Espinosa, Letelier y otro, autoriza a exigir un monumento en memoria de don Andrés Sabela Galvez. De los diputados Coloma, Álvarez Salamanca, de Musí y otros, monumento en orden José Miguel Carrera en la comuna del Monte. De los diputados Poblete, Regada, Lemus y otros, en la comuna de Lota, en memoria del escritor chileno Baldomero Lillo Figueroa. Los mantenemos. Diputado. Sin desmerecer ninguno, pero hablamos al principio de esta comisión que tuviéramos cuidado en no transformarnos a lo que era la Comisión de Cultura, por lo menos la legislación pasada, que se dedicaba únicamente a establecer monumentos y declarar días feriados regionales, en fin. Entonces, yo de repente lo que cae en los diputados es que para dejar contento gente de su distrito traen un monumento para su distrito en particular. Es una cosa bien particular, no nacional. No, vuelvo a repetir, esto no en desmedro ni contra Baldomero Lillo ni contra ninguno de los que aquí se nombran. Entonces, no sé, yo creo que aquí deberíamos adoptar una política en general si es que archivamos estos proyectos y nosotros vemos efectivamente, tratamos de adscribir monumentos que, en fin, que haya un consenso, que no sean particulares o haya un clamor local que lo está pidiendo, ¿no? O pedimos ciertos requisitos de firma, al menos. Que el diputado que quiere llevarse un monumento a su distrito, que al menos cumpla con la norma de traer una cantidad de firmas, o sea, que haga un poquito la pega y que junte, no sé, pues una cierta cantidad y de ahí nosotros recién... No sé si les parece. Sí, Son todos diputados, son todos proyectos presentados en el periodo anterior, no son proyectos antiguos.
parece que le demos un tiempo, porque si hay diputados interesados en estos proyectos, darse lo mínimo que se comunique con la comisión. Si lo que se hizo es presentarlo para dejar testimonio y presentar el proyecto de monumento, ya otra historia. ¿Ah? Pero obviamente no, yo no creo que sean proyectos que tengan una alta prioridad para ingresar a la tabla, teniendo otros que vimos con anterioridad que son bastante más sustantivos. Diputado Cruz Coque. Sí, yo quisiera presentar acá un acuerdo de la sala. Ya aquí tenemos hoy día un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Renombrar esta comisión como la Comisión de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dado que es lo que nos compete hoy día. Si hay ese acuerdo, diputado, usted tiene a bien señalarlo. Comparto el punto, de hecho, también lo quería proponer, pero entiendo que tenemos que hacerlo por la vía de una modificación al reglamento. Entonces, lo que tendríamos que hacer, que sería bueno, es presentar un proyecto de modificación al reglamento que suscrito por 10 miembros de la comisión. Una alternativa sería aprovechar que volvió a la comisión de... ¿Puedo hablar, presidente? Sí, por favor, secretario. Que volvió a la comisión de Constitución la reforma reglamentaria. Una de esas podría aprovechar esa plataforma como para... Entonces, si les parece, por acuerdo de esta comisión, le pedimos a la Comisión de Constitución que la modificación del reglamento redenomine a esta comisión como Comisión de las Artes, las Culturas, el Patrimonio y las Comunicaciones, porque es un tema que está acá. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Se acuerda? Gracias, diputado Cruz Coque. Bien, pasamos entonces a los proyectos que establecen Día Nacional de los diputados Corsi, Luchán, Girardi, Molina, Monkever, Pascal Sabat, etcétera, que instaura el Día Nacional del Recolector de Residuos Sólidos Domiciliarios. Mire, ¿saben qué? Yo les propongo una cosa. Respecto a los días, operemos con el mismo principio que con los monumentos. Si algún diputado patrocinante tiene interés en activarlo, se acercará a la comisión, porque si no aquí vamos a pisar demasiado sensibilidades, que son todos los demás, ¿no? Sí. Es el día del rock chileno. Ese lo voy a salvar porque me sobra. Muy bien. Diputado Labra. Bueno, quiero, por mi tranquilidad física y mental, decirle al diputado Cruz Coque que no solamente es un problema de plata el tema de la cultura, del dinero, sino que hay voluntad política también en hacer las cosas. Y lo otro es que, con respecto a los días nacionales, a mí me interesaría más que hiciéramos todo el año de alguna manera promocionar estas cosas que se plantean aquí. Por ejemplo, residuos sólidos domiciliarios. O sea, el Día Nacional creo que aporta muy poco en términos de si no nos preocupamos todos los días de hacer por ejemplo, voy a poner un ejemplo re simple. En el metro de Santiago, en el nuevo metro de Santiago, veo unos grandes carteles que lo que promueven son un detergente. O sea, podríamos poner uno solo de esos, que hablara, por ejemplo, de manera simple acerca de los residuos sólidos domiciliarios y que enseñara y que fuera todo el día que estuviera ahí, así como funcionan los avisos publicitarios, que sabemos que se estudian muy bien para que la gente consuma. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente vea diariamente los principios que nosotros queremos con estos días hacer. El Día de la Diversidad, por ejemplo. Preferiría que fuera una paleta del metro, que estuviera permanentemente, antes que un día nacional, que al final vamos a terminar lleno de días nacionales de todo y no vamos a conseguir, siento yo, absolutamente nada. De acuerdo con el diputado Labra. Pero obviamente eso son materias que a veces exceden nuestras facultades, nuestras competencias, pero está bien como... Por mi tranquilidad espiritual. Bien, entonces, bueno, mandamos un par de proyectos al archivo, eso es más de lo que yo recuerdo haber visto en otras comisiones en mi vida anterior legislativa, así que un tremendo avance. Quiero decirles que tenemos algunos proyectos que están en estado de tabla, pero yo preferiría esperar a que tengamos estas dos reuniones que vamos a tener, o sea, estas dos audiencias con el CNTV. Para los que estén interesados, salió, lo mencionó el subsecretario Silva, un artículo en la sección culto, la tercera, que da cuenta del dramático nivel de asistencia a ver cine nacional. En promedio creo que son 48 personas. El mismo año en que Chile gana
su primer Oscar, una película que ha tenido más de 1 millón de espectadores fuera de nuestra frontera, que revela un tema de fondo que los que son actores probablemente lo conocen mucho mejor, y es que, lo decía el subsecretario, la ministra, en Chile no hay formación de audiencia para artes escénicas ni para artes audiovisuales. O sea, y eso es parte de las cosas que debiésemos hablar, por ejemplo, con la presidenta de la Fundación Teatro Amil, con Carmen Romero, a propósito de algo que comentábamos la semana pasada, y es que ya se están haciendo en algunos servicios locales, a cargo de pedagogos teatrales, la asignatura obligatoria de teatro, que va a contribuir mucho a eso. O sea, es bien impresionante que el cine chileno tenga tanto auge, sea tan exitoso fuera de nuestra frontera, y que tenga la asistencia pública que está teniendo acá. Las cifras son dramáticas. Lo mismo respecto al caso del CNTV. Yo creo que les conté la cifra que el CNTV entregó el año pasado: 2% de programación infantil, a pesar de que tenemos, por ejemplo, producción de calidad, 31 minutos, por solo mencionar alguna, y sin embargo hay creadores de alto nivel. Nuestros productos, nuestra creación audiovisual se exporta incluso a países que tienen una larga tradición de creación de contenido infantiles, como México, como Argentina y otros más, y sin embargo acá vamos a la inversa, es decir, tenemos creación, tenemos talento, pero no tenemos pantalla, o no tenemos público para esa pantalla. Entonces, creo que las dos reconozco además que son los temas que a mí me interesan, pero obviamente hay tiempo y espacio en la agenda para poner otros proyectos, y también quisiera invitarlo a que si alguien quiere ingresar una moción y ponerla en tabla, tenemos espacio. Por ejemplo, la próxima semana podemos recibir incluso a los dos, y cerramos la próxima semana el jueves de la próxima semana, ¿sí? ¿Correcto? Al Consejo y al Consejo y luego ya entramos a proyectos específicos. Diputado Cruzcoqui. Sí, respecto de las audiencias, en particular en el teatro y en el cine, la última encuesta de consumo cultural señaló, a pesar de que se han cambiado las metodologías, y yo en eso quiero ser justo, porque no es bueno adjudicarse que en un periodo va más gente al teatro, ¿no? En el cine es más fácil saberlo porque hay corte de ticket. En el teatro, en cambio, hay algunas funciones que son gratuitas, hay teatro infantil, a veces no se sabe bien. Pero yo creo que el énfasis debe estar puesto principalmente en formación de audiencia. Efectivamente, esto es cíclico. Hay años donde, qué sé yo, El chacotero sentimental, Sexo con amor, o la película de Stefan Kramer, que no son películas que ganan San Sebastián o que ganan Cannes o Berlín, llevan más público efectivamente al cine, pero eso no es señal de que la calidad del cine sea bueno. Acá ha habido sea buena necesariamente. O sea, no necesariamente una buena película lleva mucha gente. Hay películas bastante buenas y que llevan poquita gente, y tiene que ver también con que efectivamente, y alguien lo mencionó, no recuerdo quién, pero acá hay poca formación de audiencias en los colegios. En el cine es prácticamente nula, salvo algunas cinetecas que conservan algunos colegios más antiguos. El resto, la formación es bastante pobre. Por tanto, hay expertos acá, la Carmen Romero sin duda que es una, Javier Ibacache, que estuvo a cargo también del GAM una vez que se inauguró, también hizo un trabajo interesante en formación de audiencias. Podríamos explorar también, ver qué podemos hacer en materia de, qué sé yo, crear algún tipo de legislación que acompañe, que promueva, que fomente. Pero yo tengo la impresión de que en el cine en particular es bastante cíclico, y hay que celebrar que durante, me atrevería a decir, unos 12 años ha habido un esfuerzo sostenido de la institucionalidad cultural, de los productores, del mundo privado, que se ha concatenado precisamente para tratar de sacar adelante el cine nuestro. Hoy día el cine nuestro es súper prestigioso, y no en festivales chicos, sino en festivales grandes. El Oscar de la película habla no solamente de un esfuerzo de talento, de guión, de producción, sino también de creación de redes. Yo creo que eso nos está faltando. No tenemos un mercado lo suficientemente amplio como para que la sola venta en el territorio nacional de las películas permita la sustentabilidad. Desde el Consejo Nacional de Televisión, y eso lo sabe usted como exministro, deben ser más o menos 4.000 o 5.000 millones que se destinan prácticamente a los mismos productores que se destina también el Fondo de Fomento Audiovisual, que son otros 5.000 millones, que fue algo que nosotros peleamos en algún momento con Germán Chaudhry, que en el momento en que él estaba a cargo del Consejo Nacional de Televisión, de que por qué
el Consejo de la Cultura, o en este momento el Ministerio de las Culturas, no tenía algún decir, al menos en la nominación de ciertos jurados, para que aquellos fondos que están destinados prácticamente a lo mismo estén más o menos en regla. Es un poquito lo que sucede también con los FNDR y los fondos de cultura, que están totalmente lejos de las políticas culturales. Pero podríamos tal vez hacer un esfuerzo por convidar personas que nos pudiesen orientar en materia de formación de audiencia, y ahí yo pienso que podríamos hacer un esfuerzo de abajo hacia arriba para que el día de mañana efectivamente las buenas películas sean eventualmente también las que llevan más público. Muy bien. Gracias. Diputado Hernández. Presidente, yo suelo poner cara a la conversación la mirada regional de los datos que usted nos dio. Porque es muy difícil efectivamente desde regiones poder, ¿cómo podría decirlo?, como apoyar o sumar números en el cine. Por ejemplo, si en mi región son 30 comunas, y de las 30 comunas solo hay 3 cines. Y los 3 cines efectivamente son de un carácter comercial, donde Una Mujer Fantástica estuvo una semana. Por lo tanto, también hay un rol, me imagino, desde el Ministerio y desde los municipios, por ejemplo, de cómo pueden lograr hacer circular esas películas en sus comunas. Porque efectivamente, en mi región, son 27 las comunas que no tienen cine, que no van a poder ver desde ni La Mujer Fantástica ni Harry Potter, digamos. Entonces, por lo tanto, aumenta efectivamente ese número en regiones. Yo no sé la realidad y me imagino que va a ser muy parecida en otras, en Magallanes, en Aysén. Los Ríos, un caso especial, que hay un tema con el Festival de Cine, que tiene productoras, que hay también algunas agrupaciones que se dedican también a poder hacer circulación en pequeñas locaciones, en escuelas de cine a través de los fondos de cultura. Pero yo creo que también hay que mirarlo también de esa mirada regional, que efectivamente la falta de infraestructura o de repente de mirada también de algunas autoridades locales merma, ¿cierto?, en estos números. Sí, yo quiero compartir lo que se ha dicho en ambos casos. Hasta hace poco había una política de creación de centros culturales en toda ciudad de más de 30.000 o 50.000 habitantes. Sin embargo, no se programa cine chileno en esas salas, que están perfectamente habilitadas. Ahí, por ejemplo, hay un esfuerzo de política pública que podría hacerse. El cine no se aprende si no es viéndolo, y el amor por el teatro tampoco si es que no se va al teatro. Entonces, quizás, porque yo alguna vez, lo sabe el diputado Cruzco, que por cuando era ministro teníamos algunos encontrones por este tema, yo presenté un proyecto que era la creación de una ley de cuota de pantalla, que era en realidad un proyecto troyano, perdónenme la digresión personal, porque lo que buscaba era abrir una conversación con los distribuidores, un mercado muy chico, de $100 millones, para que programaran mejor el cine chileno. Y al final se llegó a un acuerdo privado, porque la cuota de pantalla ha resultado, pero también tiene sus debilidades. Ha resultado en algunos países, en otros más, otros menos, pero básicamente el problema de fondo que tenemos de formación de audiencia. Yo no pretendo rescatar mi proyecto, quizás podemos dedicarnos a escuchar en algunas sesiones a gente que nos pueda decir qué hacer para enfrentar el desafío de la formación de audiencia, de artes audiovisuales y de artes escénicas. Porque además eso tiene una virtud, que lo comentábamos hace poco, es un poco lo que pasó con las orquestas juveniles. Las orquestas juveniles fueron capaces de sacar de condiciones de deprivación a cientos de miles de niños a lo largo del país. Porque a través de un instrumento que no era de gran calidad, inicialmente engancharon a esos niños con la música. Muchos de ellos hoy día son músicos talentosos. Si nosotros pudiésemos combinar, por ejemplo, esta idea de la asignatura obligatoria de teatro con la programación de cine en comunas que no tienen cines comerciales, en los colegios, no solamente estamos ayudando a la formación de audiencia, por esa vía mejorar nuestro patrimonio cultural y nuestro acceso a bienes culturales, porque hay interés, sino que también, por ejemplo, al combatir la violencia escolar, a generar mejores condiciones de convivencia escolar, el desarrollo de la personalidad, de sectores de mayores privaciones. O sea, creo que quizás si iniciamos una ronda para oír a 3, 4, 5, 10, los que consideremos que son relevantes, Carmen Romero, Javier Ibacache, otro, el CNTV, quizás más que un proyecto mío, lo que hacemos es un proyecto colectivo que presentemos entre todos y que lo engarzamos más dentro de las prioridades del Ministerio. Yo creo que hay buena disposición de parte del ministro de su equipo para pensar en algo así, y podría ser una contribución que hagamos en un tema que es bien importante. Yo creo que las cifras del domingo son dramáticas, cierto que son cíclicas, pero 48 personas promedio en sala para el cine chileno versus, creo, 200 y tantas mil para el resto, es bien brutal. Diputada Marzán, diputado Torrealba.
Señor presidente, complementando lo que usted estaba diciendo y con respecto al teatro, que se crea audiencia viendo teatro, complementar haciendo teatro, que es fundamental. En Quilpué, hace 8 años aproximadamente, Quilpué, Quinta Región, Interior, se realiza el Festival de Cine Chileno. Y este encuentro, no sé si lo ubican, este encuentro tiene, aparte de la exhibición de películas chilenas y de entregarle un premio a una destacada figura nacional por su trabajo y trayectoria en el cine, además se hacen trabajos por una semana completa con establecimientos. Y es muy interesante porque, en el fondo, ¿qué es lo que hacen estos pequeños y pequeñas de distintos establecimientos de Quilpué y alrededores, de la provincia de Marga Marga en general? Es que ellos descubren el cine, pero incluso a través desde su celular. Porque el teatro generalmente, el cine se puede entender, obviamente, por un tema de recursos, que hay que tener una gran maquinaria y una gran infraestructura y producción y postproducción. Pero lo bonito de esto es cuando se hace el trabajo completo. Entonces queda la inquietud en el pequeño y en la pequeña de que el cine se puede hacer y está a la mano. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Es que estas actividades en general no tienen seguimiento. Son actividades que, y pasa mucho en el teatro, que no se encadenan, son proyectos y no se encadenan en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los más pequeñitos? Quedan, sobre todo porque estamos hablando de generar audiencia y crear los futuros espectadores también, futuros espectadores, actores y actrices también, si es que se da. Es que terminan, pasan de la ilusión a la frustración. Y lo digo porque he sido parte de bastantes proyectos que incluso muchas veces, de repente, por utilizar recursos, porque viene fin de año, hay que hacer algo que sea entretenido, pero que motiva a los alumnos y a los niños, y no se encadena en el tiempo. Entonces yo creo que ese es el gran tema, cómo darle continuidad a lo que nosotros podamos entregar. Entonces, me encanta la posibilidad de presentar en conjunto un proyecto donde estas actividades, el cine, quedamos también como tarea, señor presidente, la semana pasada, ver cómo se está realizando el teatro de carácter obligatorio en diversas comunas de Santiago, ir de manera presencial, porque creo que es fundamental también que personas que sean maestros o expertos o conocedores en la materia sean quienes impartan, sobre todo a los más pequeños y pequeñas, estos temas que son del alma, cine, teatro y cualquier otra disciplina. Partiendo desde la base, yo creo que ahí vamos a generar, más allá de todo lo que se puede hacer ¿cómo se dice? Ayúdame, colectivo, alrededor, independiente de eso, yo creo que, insisto, yo soy súper, señor presidente, majadera en el tema de que tenemos que partir en los más chiquititos, formando, y ellos van a ser nuestros fieles espectadores a futuro y futuros que además acarrean a las familias, y eso es lo positivo y lo bueno que tiene cuando tú formas desde la base. Gracias diputado Torreal. Presidente, yo encuentro interesante la discusión y que venga gente a exponernos sobre cómo construir estas audiencias, me parece perfecto. Pero también no vayamos a caer en construir un proyecto de ley más o menos utópico. Hoy día la forma de ver cine ha cambiado. Hoy día nuestros hijos, los jóvenes, tienen otra forma de ver cine. No necesariamente tienen que ir al cine y probablemente, siendo bien negativo, la asistencia a los cines va a ir bajando con el pasar del tiempo. A mí me parece bien el tema de construir audiencias, pero construyamos un proyecto de ley, o si tomamos el acuerdo de construir un proyecto de ley en conjunto, también tomemos la realidad de lo que está pasando desde el punto de vista tecnológico, que nos está cambiando no solamente el cine, nos está cambiando la forma de relacionarnos. Por lo tanto, ese tema creo que si traemos a algún especialista también, presidente, que nos pueda hablar de hacia dónde va la industria del cine hoy día, con las nuevas tecnologías que existen, también creo que es interesante verlo. Y lo otro, presidente, es que lo que decía el diputado Bernales, si en Valdivia existe una experiencia positiva de cómo se ha ido desarrollando quizás como un medio clúster del cine en la región, quizás también sea interesante invitarlos para que nos expliquen cómo lo hicieron y quizás a través del mismo proyecto de ley podamos incentivar a otras comunas de que tomen ese camino. Me parece que es súper interesante la discusión, me parece que es interesante escuchar a todas las personas, pero también me parece importante ponerle una cuota de realidad a esto, porque la verdad es que la tecnología nos está pasando a llevar mucho más rápido de lo que nosotros creemos, y finalmente las conductas
de los consumidores están cambiando a unas velocidades que nosotros ni siquiera las empresas pueden entender. Entonces, parte de eso, presidente, creo que también es importante para la discusión. Muy bien. Muchas gracias, diputado Torrealba. Diputada Maricela Me quiero sumar a lo que acaba de decir aquí el colega diputado, porque efectivamente hay que partir de la base. La distribución de las películas chilenas, ¿dónde quedan? ¿En qué lista? ¿Están por sobre las internacionales? ¿Cuánta gente llevan? Entonces, ¿cuánto rato le damos al cine chileno en una sala como Hoyts o estas grandes marcas? Y yo creo que la base también tiene que ver con lo que está en discusión en la primera hoja. Tiene que ver con la lectura, con el incentivo de la lectura, con los impuestos que pagamos respecto a la lectura. Yo creo que por ahí partir, porque si no, es una utopía. Si no, ¿y a quién vamos a traer? ¿A Carmen Romero? A Carmen Romero y solamente a Carmen Romero, que yo creo que tiene el monopolio del teatro en Chile. Teatro Emil, que se llamaba Teatro Emil y que hoy día no es Teatro Emil. Entonces, ¿cuánto acceso tiene la gente en mi San Bernardo, en mis 14 comunas? De verdad, o sea, una cosa es llevar una vez al año una obra gratis y otra cosa es que la persona tenga las herramientas para hacer, para crear, y en eso te doy toda la razón. Hoy día la tecnología permite a cualquier niño, pero sin duda que eso tiene que ver con la lectura, tiene que ver con las herramientas que tú le estás dando. Yo creo que no se transforme solamente en un qué lindo, sino que en un proyecto real, con base. Muy bien, muchas gracias. Yo les propongo lo siguiente. Ya tenemos 2 invitados para la siguiente sesión, Carmen Romero y el presidente del CNTV. Les propongo que también podamos ese día llegar con Javier Ibacachi, que podamos llegar con otras propuestas de nombre y cuando cerremos el ciclo vemos para qué nos da y qué se traduce. Yo creo que eso es, porque estoy de acuerdo con lo que dice el diputado, de hecho yo creo que hoy día es más bien el foco es televisión y no la televisión que conocemos hoy día. Si uno mira el proyecto de ley de televisión nacional, plantea entre otras cosas eso, la creación de una OTT, donde uno puede acceder a productos a demanda, pero interesarse en conocer teatro chileno, cine chileno, no depende de la plataforma. O sea, no tiene que ver con la sala de cine, tiene que ver con la formación de hábitos de audiencia, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Si no hay más palabras, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Bravo.